Exactamente, desde 2008, y eso le ha llevado a alguien a hacerse muy influyente y muy famoso. El Comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias anunció esta semana que el ganador del Premio Nobel de Economía, que no es otro que el gran Ben Bernanke, que para los que no le conozcáis, no seáis tan frikis de la economía a lo mejor como nosotros, era el presidente de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008, 2009, etc. Y bueno, ha recibido el Premio Nobel de Economía justo por investigar junto a otros dos autores, el papel de los bancos en las crisis financieras y han hecho una investigación que se centra en cómo los pánicos bancarios hicieron mucho más grave la Gran Depresión de los años 30. Ahora, como para seguir con el tema anterior y un poco mecharlo con este, antes de 2008 los bancos se consideraba que quebraban por culpa de las crisis que tenían las economías, es decir, tenías una crisis y como consecuencia los bancos quebraban. Ahora estas teorías y, de hecho la aplicación que se hizo durante 2008 de esta teoría, lo que se supuso, el supuesto en el cual se trabajó es que las crisis pueden tener un origen económico, pero que se terminan convirtiendo en crisis sistemáticas cuando los bancos, especialmente los grandes bancos, empiezan a quebrar. La semana pasada hablábamos de Credit Suisse y su riesgo de quiebre, que era un banco sistemático. Bueno, es el mismo ejemplo, sigue todo la misma línea. Cuando uno de estos grandes bancos cae, genera un pánico y una falta de liquidez en todo el mercado y termina destruyendo y afectando las economías durante un plazo mucho más largo, porque tampoco podemos decir que la crisis de 2008 terminó en 2008, lejos. El punto que se plantea es, gracias a las medidas que se tomaron, logramos que las crisis terminen antes. Y esto también aplica a la recompra de bonos, porque durante la crisis lo que se hizo fue bajar mucho la tasa de interés para que la gente gastara dinero, pero llegó un punto que las tasas de interés eran cero, por decirlo de alguna manera, y no había forma de seguirlas bajando porque no puedes dar una tasa de interés negativa. Para hacerlo, lo que empezaron a hacer fue comprar los bonos, hacer la recompra de bonos. Los bonos son instrumentos del Estado que utiliza para financiarse. De esa manera lograban aumentar el precio del bono y la tasa de interés quedaba técnicamente, no oficialmente, pero técnicamente por debajo de cero. Económicamente fue una solución innovadora. Digo, nadie se le había ocurrido hasta ese momento decir, recompremos bonos a nivel de perder nosotros plata por esta recompra de bonos, pero que eso inyecte dinero en la economía para que la gente tenga tanto dinero en el bolsillo que decida gastarlo y así empezar otra vez todo el ciclo de compra, venta y consumo de un país. El famoso quantitative easing que se inventó la Reserva Federal y que luego se convirtió en un estándar en todo el mundo. Y justo de aquí viene un poco la polémica, ¿no?, que ha habido con este premio Nobel del antiguo presidente de la Reserva Federal. Es primero esta un poco justificación teórica de al final lo que es intervenir el mercado y rescatar a la banca. Esta ha sido una de las primeras críticas, ¿no? A veces todas estas políticas que han sido muy impopulares en muchos círculos necesitan también una justificación teórica y esta te la da, vamos. Hay que rescatar a la banca para que la crisis no se nos vaya de las manos. Para mí es un poco solucionar el síntoma, pero no la causa de fondo del problema. Y además es que es interesante ver esto justo cuando el sistema financiero actual está en muchos problemas, con una inflación altísima que viene como consecuencia de estas políticas de quantitative easing, de inyectar muchísimo dinero, de comprar, como dices, espibonos de la deuda pública, creando trillones de dólares en masa monetaria. Entonces, bueno, llega un momento en el que estamos viendo quizá las consecuencias de todas estas políticas y que se llevara el premio Nobel, pues ha habido bastante polémica. Pero porque el mal timing, ¿no? Porque de vuelta, si se lo daban hace 3 años, todo el mundo decía, y sí, se lo Exactamente. merecía. La realidad es que, como en toda innovación, en todo paso adelante, en toda cuestión que uno está por hacer, que es nueva, en algún momento te vas a ver las consecuencias y ahora se están viendo consecuencias de políticas que se empezaron a aplicar hace 14 años. Pero bueno, es la naturaleza de la innovación.
Sí, y a mí sobre todo lo que me venía a la cabeza con esto y relacionándolo con Bitcoin y las criptos, etcétera, es cómo de lejos creo que están ahora mismo las ideas de un dinero duro como Bitcoin de la academia o de las ideas mainstream, digamos, de la economía. O sea, aquí el premio Nobel se lo han llevado por si hay que intervenir, rescatar la banca, imprimir dinero. Cómo de lejos estamos de que estas ideas de un dinero independiente que no se pueda manipular por el poder político están ahora creo que todavía muy lejos de ese círculo académico económico.